¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo, sembrador de iglesias para la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Y estamos en la clase de evangelismo y veremos los hechos básicos del contenido del Evangelio. Hemos estado animándoles a evangelizar, a predicar a Cristo, y hemos estado estudiando acerca de esto, lo que dice la palabra de Dios. Pero es momento de hablar de los hechos básicos que debe contener nuestro mensaje cuando hablamos acerca de evangelizar, hablarle a otro de Cristo. Recordemos que el contenido del Evangelio trata de la buena noticia del Salvador, de Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino al mundo por amor, para salvar a los perdidos, para guiarlos acerca del conocimiento de Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que pueda mostrarnos al Padre sino solamente a través de Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que los hechos básicos del contenido del Evangelio, en primer lugar, hablemos que uno de los hechos básicos es precisamente la persona de Jesucristo, hablando de su deidad, su divinidad, su humanidad y cómo Jesús fue encarnado. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 5, vemos esta pregunta de Tomás, cuando Tomás dijo: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es un versículo que hemos ya hablado de él, pero aquí el versículo 7 es lo que nos tiene. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe sigue insistiendo con esto y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y uno de los fundamentos que Jesús hace a sus discípulos que hacen esta pregunta es: lo que yo les digo es verdadero, pero si no, créanme por las obras que yo hago, por lo que ustedes han visto. Jesús en este momento está él afirmando cómo Él es uno con el Padre, habla de su divinidad, y esto debe tener nuestro mensaje del Evangelio. Es Dios encarnado, Jesús es Dios encarnado. En segundo lugar, hablemos de la obra de Cristo, su vida, sus enseñanzas, su sacrificio, su vida de servicio. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y veamos esto, que Jesús vino al mundo por amor, por servicio, por amarnos. Juan dice precisamente en el capítulo 1, en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Así que vemos la obra de Jesucristo, su vida de entrega, su vida de servicio, su vida de amor. A través de los evangelios podemos ver esto, las enseñanzas que dio, unas enseñanzas no tan solo para sus discípulos, enseñanzas aplicables para nosotros. Una vez que dio enseñanzas a sus discípulos, entonces Él hace un examen de solo 2 preguntas. En Marcos 8:27 les hace 2 preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Así que esto lo podemos ver en el versículo 27 de Marcos 8, cuando dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos dijeron y respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista,
Bueno, pues esa comparación no era tan mala, pero no era la verdadera. Imagínense cómo llega Juan el Bautista con ese espíritu y poder, cuando el Espíritu Santo lo guía y habla a la gente y les dice: raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Yo me imagino a usted o a mí predicando ese mensaje hoy en día. En toda mi vida no he oído a un predicador hacer uso de este mensaje en la congregación para decir: raza de víboras, ustedes son una raza de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Déjeme contarle una anécdota. Hace varios años, cuando yo era alumno del Seminario Teológico Bautista Mexicano, Lo Más Verdes, no Los Más Verdes, me invitaron a una convención, no puedo decirles el nombre de esa convención regional, a predicar ahí, y entonces yo acababa de estudiar esta parte del Evangelio, iba con un mensaje, con varios mensajes, y esa noche dije: pues aquí abro la predicación con esto. Y inicié así, hablándoles acerca de Juan el Bautista, de su mensaje, cuando dijo: raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y yo esperaba así esta respuesta que tuvo Juan el Bautista de sus oyentes cuando dijeron: pues sí, ¿qué haremos? Estamos mal. Y Juan les dijo: pues no cobres más de lo que es. Si tienes 2 capas, regala una. Y ustedes, soldados, no hagan más extorsión. Y entonces terminé mi mensaje, pues no había preguntas y respuestas, no hubo un llamado. Terminé y me saludaron de mano y me despidieron: gracias, no lo necesitamos más. Así es que me fui de ahí sin mis gastos, sin mis viáticos, sin nada de eso, y entendí varias cosas acerca de esto. Así que la comparación no era tan mala. Cuando la gente decía: ¿quién es? Pues es Juan el Bautista. Y algunos decían: no, pues no es Juan el Bautista, es Elías. Tampoco la comparación era mala con respecto a Elías, porque ya que Malaquías habla al final en el capítulo 4 que antes de que venga el día de Jehová grande y temible, y nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, pero antes enviará al profeta Elías, que vendrá y preparará su camino. Si estudiamos un poquito más, entonces veremos que Juan el Bautista venía con ese espíritu y poder de Elías, cuando Elías reta a los profetas de Baal y a los sacerdotes de la sacerdotisa de Acera. Y vemos lo que hizo Elías en esta maravillosa manifestación de Dios. Pero no era así. La pregunta de Jesús: ¿qué dicen los hombres? La pregunta clave era: ¿qué dicen ustedes? Después de haber visto esta enseñanza, la manifestación del poder de Dios a través de Cristo Jesús, ustedes dicen: ¿quién soy? Y podemos ver a Pedro, que siempre era muy rápido con la boca, más rápido con la boca, y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos ver esta bienaventuranza que el Señor le dice a Pedro: bienaventurado. Y esto es lo que el Señor dice. ¿Tú qué dices de Jesús? ¿Qué dice la gente? La gente va a decir varias cosas de Jesús, pero ¿tú qué dices de Él? Así que podemos ver que el contenido del Evangelio tiene que hablar de su obra, de la obra de Cristo. Y podemos ver la manera de que la gente debe conocer a Jesús. Debemos hablar de la condición humana, de su pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3, del 9 al 12, pero veremos el 9 cuando habla que no hay justo ni aun uno. ¿Qué pues, somos mejores que ellos? Dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, que dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, hablar de esto, de la condición humana: nadie es justo, todos somos pecadores. Y hablando acerca de la separación de Dios que hay, pero que estamos viviendo así mientras no hayamos recibido a Cristo Jesús como Salvador. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios.
y hablar acerca de la condenación, que el mundo está condenado, que la persona está condenado. Y tenemos que hablar del hecho de la crucifixión, es uno de los puntos importantes. Jesús ocupó nuestro lugar. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y Jesús nos ofrece salvación. Dice Hechos 4:11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces Jesús necesita una respuesta del hombre, de la mujer, de los niños, de las personas a las cuales les estamos predicando la palabra de Dios. Debemos hablar acerca de el arrepentimiento y la fe, y que la persona abra su corazón y acepte a Cristo como Salvador. Hablemos del arrepentimiento. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablemos de esto y hablemos de la nueva vida en Cristo Jesús. Aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, entonces es una nueva criatura. Aquel que ha recibido a Cristo Jesús. Entonces, también debemos hablar del hecho de la resurrección y que Jesucristo resucitó. Así que presentemos el Evangelio. Esta presentación del Evangelio entonces debe contener el amor de Dios, el pecado del hombre, sí, hablar acerca del pecado, que el hombre es pecador, y hablar del sacrificio de Cristo, como Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, y hacer una invitación específica, que la persona reconozca que es pecadora y que acepte a Cristo como Salvador, y que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le ayuda, le limpia. Y que hablar acerca de lo que Jesús hace en la vida de cada persona. Usted puede comprobar esto cuando leemos Lucas 19, lo que Jesús hizo con la vida de Zaqueo. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, pero podemos ver cómo Jesús pasa por Jericó y la gente está ahí para verlo, y Zaqueo era un cobrador de impuestos que estaba ahí cobrando impuestos para el Imperio Romano, siendo el judío, impuesto de los judíos para los romanos, así es que era no muy bien visto, no querido, y entonces este hombre quiere ver a Jesús. Jesús toca la vida de Zaqueo. ¿Qué es lo que le llama la atención a Zaqueo? ¿Por qué quiere ver Jesús a Zaqueo? ¿Por qué quiere ver Zaqueo a Jesús? ¿Por qué quiere verlo? ¿Qué es lo que le llama la atención? Hemos hablado que Zaqueo sabía sin duda que dentro de las filas de Jesús venía otro igual que él, otro cobrador de impuestos, otra persona odiada por el mundo de ese entonces, pero querida, amada por Jesús. Y venía Mateo Leví, otro cobrador de impuestos, llamado por Jesús. Así es que si alguien podía hablar del amor de Dios, era el mismo Jesús. Si alguien podía amar a otro cobrador de impuestos como Mateo Leví, podía amar entonces a Zaqueo. Jesús toca la vida de las personas y Zaqueo quiere ver a Jesús. Se sube a un árbol, a un sicómoro, y entonces de toda la multitud que está ahí queriendo ver a Jesús, Jesús toma en cuenta a Zaqueo y le grita las palabras: Zaqueo, desciende, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Así es que Zaqueo desciende del árbol y está frente a Jesús. Zaqueo solo quiere mirarlo, pero ahora tiene más allá de lo que desea, lo tiene en su casa, y al tenerlo en su casa lo tiene en su vida misma. Y podemos ver esta aceptación de Zaqueo cuando invita a Jesús a su casa, y esta invitación va más allá de estar en su casa, es estar en su vida. Jesús entra a tu vida como entró Jesús a la vida de Zaqueo, pero Jesús transforma la vida. Ahora Jesús ha transformado la vida de Zaqueo en un instante, en ese tiempo, porque Zaqueo se da cuenta que es pecador y entonces dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Así que Jesús
toca tu vida, Jesús entra en tu vida y Jesús transforma tu vida. Ese es el proceso que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona. Y damos gracias a Dios por ello, por esta lección, y pedimos a Dios que nos siga motivando, ayudando para seguir predicando el Evangelio y que así tengamos nosotros todo un estudio en nuestra mente, en nuestro corazón, para estar predicando los hechos básicos del contenido del Evangelio. ¿Por qué compartimos nuestra fe? Es la pregunta. ¿Por qué compartimos nuestra fe? El apóstol Pablo habla de dos maneras que él ve en la predicación del Evangelio con respecto a los filipenses. Vayamos a Filipenses, abramos ahí nuestra Biblia y leamos Filipenses capítulo número 1, versículo 14 hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 18 dice así. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Leyendo este pasaje, es más, leyendo toda la carta del apóstol Pablo a los filipenses, podemos ver algo, podemos notar algo, que estos predicadores no están enseñando una falsa doctrina. Ninguno de ellos está enseñando una falsa doctrina. Ninguno de ellos está añadiendo la ley judía como medio de salvación para que fueran salvos. Pablo se los habría recalcado. Ninguno de los que se menciona está predicando otro evangelio, porque si no Pablo diría, como a los Gálatas, el quien predica otro evangelio será anatema. ¿Sí? No se mencionan que sean malos obreros, no, al contrario. Pero a pesar de que todos proclaman el verdadero evangelio, no todos lo hacen por buenas motivaciones. Parece que tienen envidia a Pablo y que le ha anunciado la palabra de Dios y tienen esa envidia para con él. Pero pudiéramos ver algo también aquí, que pudiera haber la ambición personal, como el siervo asalariado que solo vive al pendiente del pago que ha de recibir. Y no estamos hablando que sea malo recibir un salario para algunos que están dedicados al 100%. Algunas ocasiones hemos estado dedicados al 100%, otras dedicados al 50%, otras trabajando en negocio familiar o en algún lugar para predicar a Cristo. Pero podemos ver esos envidiosos de fama, o cuando menos han permitido que la fama, el dinero los controle. Pero algo sucede, que dice el apóstol Pablo: no importa, de todas maneras Cristo es predicado. O sea que los oyentes, los que oían de ellos, lo único que escuchaban era la buena noticia. Dios de una manera había hecho que no se fijaran en sus motivaciones, pero la buena noticia se daba. No veían la causa mala que los motivaba. Lo que importaba pues es que, dice Pablo, de todas maneras Cristo era predicado, sea sinceramente o hipócritamente, como aquellos cuya única aspiración verdadera era la gloria de su Señor. Eso era lo importante. Lo más importante es que prediquemos de Cristo para la gloria de Dios, pero lo importante aquí dice que Cristo era anunciado. ¿Lo anunciamos como mandato? Eso es bueno también, obedecer a Dios, anunciar el Evangelio como un mandato, obedecer al Señor es importante.
¿Cuántos de nosotros conocemos Mateo 28, 19 y 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato. Y debemos obedecer el mandato. De ahí que hemos iniciado nuestra clase diciendo que nosotros no tan solo anunciamos el Evangelio, sino hacemos discípulos. Así que podemos ver que si lo anunciamos como mandato, está bien que obedezcamos a nuestro Dios. Pero debemos anunciarlo. ¿Lo anunciamos en cualquier circunstancia? Todos nosotros conocemos Hechos 1:8 y le hemos hablado de él como la gran comisión de Hechos 1:8. Pero déjenme decirles mi punto de vista con respecto a este pasaje. Sin duda que es un mandato, que es una comisión para los apóstoles, y de ahí que también para nosotros. Hechos 1:8, desde el versículo 6, para que veamos algo del contexto, le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué contesta Jesús? No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos reciben este mandato. Sin duda que ellos querían algo, y querían la restauración del reino de Israel en ese tiempo, el reino a Israel. Recuerden, los judíos habían vivido siempre bajo esclavitud, desde que el pueblo de Israel fue a pedir comida a Egipto y después vivieron esclavos. Después de ahí podemos ver que conquistan la tierra prometida, pero han sido esclavos de los persas, han sido esclavos de los babilonios, y luego de los griegos, del imperio griego, y ahora en este momento, cuando está Jesús, de los romanos. Y querían ellos esa restauración. Pero Jesús les dice: no, el poder que van a recibir es para ser testigos. Y el primer lugar donde van a ser testigos es el lugar más difícil de ese entonces. Entonces, el lugar más difícil de ese entonces era Jerusalén, donde sufrieron persecución y donde Jesús fue crucificado en Jerusalén. Así es que otra manera de ver las cosas es que predicarás en lugares difíciles, en lugares no tan solo hablando de difícil acceso geográficamente, sino en lugares donde hay persecución, donde no se quiere el Evangelio, y Jesús los regresa a ese lugar. Era probable que ellos dijeron: bueno, pues y vamos a otro lado, y dijeron: no, irán allá, irán a este lugar. En segundo lugar, este pasaje a mí me enseña que iremos al lugar donde ya se ha predicado el Evangelio, aunque algunos digan: no, pues no voy a predicar voy a ir y predicar donde nadie ha predicado. La verdad es que ha sido predicado ya el Evangelio, y Jesús había dado testimonio en Judea, ya había dado testimonio en Judea. En Judea Jesús fue tentado en el desierto. En Judea Jesús hizo muchos milagros. Ahora Jesús los discípulos recogerían lo que Jesús había sembrado. El lugar del testimonio de Jesús ahora había ido. Y nosotros en muchas ocasiones iremos a lugares donde gente ya ha oído hablar de Jesús, donde habrá gente que estará desanimada de las cosas de Dios, y entonces iremos a restaurar, a predicar, porque hemos dicho que Dios, el Espíritu Santo, que Jesús ya trabajó antes de nosotros, e iremos al lugar del testimonio de Jesús. Pero también debemos ir a los despreciados, y ellos deberían ir a Samaria, en toda Jerusalén, Judea, a Samaria. Recuerden, había cierto recelo entre judíos y samaritanos.
Así que los apóstoles les dijo, pues tienen que ir allá, a Judea. Yo ya les enseñé con la mujer samaritana, también les enseñé con la parábola del buen samaritano, así que deben ir a Samaria. Era probable que ellos estaban ahí diciendo, pues mándanos a donde quieras, menos a Samaria, pero tenían que ir a Samaria, al lugar de los despreciados. Y tenemos que ir a predicarle a la gente que vive en desprecio, en menosprecio de nuestra sociedad. Debemos ir y predicar. Y de ahí nos manda hasta los confines de la tierra. Me emociona, ¿no? No me ha llamado Dios a ir a otros lugares, a otras partes del mundo. Me ha llamado a ir a México, a las zonas rurales, a las etnias, a las ciudades. Me ha llamado el Señor, pero ¿qué tal si a ti te está llamando ahí, a otros lugares, a ir hasta los confines de la tierra? Y eso es hermoso y maravilloso, ¿no? Hacer esto. Así que es una tarea grandiosa, maravillosa, y esto solo se puede hacer con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios puede realizarse esta tarea. ¿Por qué anunciamos el Evangelio? Lo anunciamos como un estilo de vida y para la gloria de Dios. Debería ser nuestra gran motivación. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Leeré este pasaje. Quiero que abran sus Biblias ahí, vaya conmigo. Y dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué anunciamos el Evangelio? Y surge una pregunta aquí, ¿cómo se completa el gozo? El apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Por supuesto que sí. ¿Hay algún consuelo de amor? Sí, el apóstol Pablo va a contestar que sí. ¿Alguna comunión del Espíritu? Sí. ¿Algún afecto entrañable? Por supuesto. ¿Alguna misericordia? Sí, más que eso. Pero ¿por qué el apóstol Pablo, hablando de todo eso que hay en Cristo Jesús, ese consuelo, ese afecto, esa misericordia, él dice, completen mi gozo? Pues no, el apóstol Pablo ya estaba gozoso, archirrecontra gozoso. Él estaba diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y por qué ahora él dice, completad mi gozo? Si ya estaba rebosando de gozo, ¿por qué ahora quiere un poco más, no un poco más del gozo, completad mi gozo? Y él dice lo siguiente: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, que no haya contienda y vanagloria. Él está diciendo, miren, ustedes me han escrito esta carta, me han mandado una ofrenda con Epafrodito, han llegado aquí y esto me llena de mucho gozo, pero quiero que se complete mi gozo. Y les está diciendo, así como me ayudan a mí, así como me visitan a mí, así como me aman a mí, ámense entre ustedes. Completen mi gozo.
ámense entre ustedes, no haya contienda, no haya vanagloria. Y esto es, ¿no? El completar el gozo de Pablo, el completar el gozo de los pastores, de los predicadores, el completar el gozo en la iglesia, que nos amemos así. Sucede que amamos mucho al predicador, al pastor, a nuestro pastor, a alguien, lo amamos mucho, y el apóstol Pablo los desafía y les dice, así como me aman a mí, ámense entre ustedes. Si aman a Dios, se amarán entre ustedes. Así se completa el gozo. ¿Cómo se completa el gozo? Que prediquemos a Cristo sin envidia, sin vanagloria. Pero, ¿cómo podemos predicar también a Cristo? Este pasaje nos dice que tengamos el sentir de Jesús. Es un gran desafío. Es un gran desafío que tengamos esto en nuestras vidas. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló. Así que Cristo Jesús vino a este mundo para hablarnos del amor de Cristo, no por un mandato, no vino por el mandato, vino por amor. Y nosotros debemos predicar a Cristo, sí, por mandato, sí, debemos hacerlo porque es algo que al Señor le gusta, pero debemos hacerlo como Cristo, no por mandato, sino por un estilo de vida. Que tengamos ese sentir de Jesús, que prediquemos por amor, que prediquemos como un estilo de vida. Que sea nuestro estilo de vida. Sucede que cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hemos creído en Cristo Jesús, ahí en nuestros años que aceptamos por primera vez a Cristo, o esa vez andamos en nuestro primer amor predicando de Cristo y le predicamos a todos. Yo me acuerdo de esto. Pero debemos hacerlo un estilo de vida no tan solo por el mandato, pero también al final de cuentas debemos predicar para la gloria de Dios. Dice el versículo 10, ese es el versículo clave, y el versículo clave para nosotros quizás en esta materia, y es que debemos predicar para la gloria de Dios. Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué dice esta frase? Para gloria de Dios Padre. Así que toda esta clase y todo al final debemos hacerlo para la gloria de Dios, y debemos seguir predicando el Evangelio. Gracias por esta clase, que Dios les bendiga y que sigamos haciendo de la predicación un estilo de vida para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias.